Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de pasiones, dramas y por supuesto, de esas estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de la ficción española. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me emociona muchísimo tocar. Porque cuando hablamos de telenovelas españolas, hay un nombre que resuena, un nombre que evoca talento, carisma y una capacidad innata para transformar cada papel en una obra maestra. Estamos hablando, por supuesto, de una verdadera reina, una actriz que ha dejado una huella imborrable en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo, dale a esa campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras por el mundo del espectáculo. Porque hoy, mis amigos, vamos a desgranar por qué decimos, sin temor a equivocarnos, que ***** es, sin lugar a dudas, la reina de la telenovela española, y por qué la consideramos la mejor actriz en este género que tanto amamos. Desde hace cuántas décadas, la hemos visto transitar por géneros, por personajes, por historias que nos han mantenido al borde del asiento, riendo, llorando, sufriendo y celebrando con ella. ¿Recuerdan aquella telenovela que nos dejó a todos con el corazón en un puño? ¿O aquella otra donde su interpretación era tan real, tan palpable, que sentíamos que la conocíamos de toda la vida? Sí, estoy hablando de esa magia que solo unos pocos privilegiados poseen. Esa capacidad de meterse en la piel de cualquier personaje, de dotarlo de una complejidad, de una humanidad, que trasciende la pantalla. No es solo memorizar diálogos o seguir un guión, es darle vida a una esencia, a una historia que se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y eso, mis amigos, es un don que muy pocas actrices tienen la fortuna de poseer, y que ***** domina a la perfección. Pensemos un momento en la trayectoria de esta mujer. No ha sido un camino fácil, por supuesto. Como en toda gran historia ha habido desafíos, momentos de duda, papeles que quizás no fueron tan icónicos, pero que sirvieron para pulir su talento, para aprender y para crecer. Pero lo que siempre ha estado presente es esa determinación, esa pasión por el arte de la interpretación. Ha sabido elegir sus proyectos, ha sabido rodearse de los mejores y, sobre todo, ha sabido conectar con el público de una manera única. Y es que al final del día, de eso se trata, ¿verdad? De crear un vínculo, de hacer que el espectador se sienta parte de la historia, que se identifique con los personajes, que se emocione con sus alegrías y sufra con sus desgracias. Y en eso ***** es una maestra indiscutible. Su incursión en el mundo de las telenovelas no fue un capricho, sino una decisión estratégica que demostró su audacia y su visión. Desde sus primeros papeles, ya se vislumbraba ese fuego interior, esa chispa que prometía grandes cosas. Lo que la ha distinguido a lo largo de los años es su ***** constancia en la excelencia ****. No ha habido altibajos significativos en su calidad interpretativa, más bien, hemos sido testigos de una evolución constante, de un perfeccionamiento de su arte que la ha llevado a cotas cada vez más altas. Cada nuevo proyecto se ha convertido en una oportunidad para demostrar que está en la cúspide de su carrera, reinventándose y sorprendiendo a una audiencia fiel que espera con ansias cada uno de sus trabajos. La versatilidad es, sin duda, uno de sus pilares fundamentales. No se ha encasillado en un único tipo de personaje, desafiando las expectativas y demostrando una asombrosa capacidad para navegar por todo el espectro de emociones humanas. La hemos visto encarnar a la villana más temida, aquella que provocaba escalofríos y admiración a partes iguales, a la heroína más dulce y vulnerable, logrando que empatizáramos con cada uno de sus sufrimientos y anhelos, a la mujer fuerte y decidida que lucha incansablemente por sus ideales, inspirándonos con su coraje, y a la madre abnegada que sacrificaría todo por el bienestar de sus hijos, tocándonos la fibra más sensible. En cada uno de esos roles ha dejado una parte de sí misma, pero, más importante aún, ha sabido capturar la esencia de cada personaje con una precisión asombrosa. No se trata solo de actuar, se trata de habitar un personaje, de sentir lo que él o ella siente, de respirar su aire, de vivir sus miedos y sus esperanzas. Y cuando uno la ve en pantalla, eso es exactamente lo que transmite, una autenticidad desarmante. Pensemos, por ejemplo, en aquellos momentos de gran drama que nos han regalado sus telenovelas. ¿Recuerdan esa escena en la que *****? Ese sufrimiento, esa desesperación, esa rabia contenida, era tan real, tan visceral, que podía sentir el nudo en la garganta. Y no era solo su voz o sus gestos. Era la mirada.
Esa mirada que lo decía todo, que transmitía 1000 emociones en un solo instante: dolor, furia, resignación, esperanza, amor. Esa es la marca de una gran actriz, la capacidad de comunicar. Sin necesidad de palabras, de evocar sentimientos profundos con una simple expresión, de abrir una ventana al alma de su personaje para que nosotros, los espectadores, podamos asomarnos y conectar con su humanidad. Y luego está su talento para la comedia. Porque no todo es llanto y lamento en las telenovelas. También hay risas, hay momentos de ligereza, hay situaciones que nos sacan una sonrisa cómplice. Y asterisco 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 también brilla con luz propia en este aspecto. Ha sabido darle a sus personajes un toque de humor, de picardía, de humanidad que los hacía entrañables y cercanos. Esa chispa en los ojos, esa sonrisa que iluminaba la pantalla, ese timín perfecto para el chiste o la ironía, todo ello la convierte en una actriz completa, capaz de abarcar un abanico enorme de emociones y registros, demostrando que el drama y la comedia fluyen en ella con la misma naturalidad. Su habilidad para hacer reír y llorar al público en un mismo capítulo es una prueba de su maestría. Pero no solo es talento puro, es también trabajo duro, dedicación y una profesionalidad impecable. Detrás de cada actuación espectacular, de cada momento que nos ha dejado sin aliento, hay horas y horas de ensayo, de estudio del personaje, de investigación. Porque para ser creíble, para ser convincente, hay que conocer a fondo al ser humano que se está interpretando. Hay que entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos, su contexto social e histórico. Y eso es algo que asterisco 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 ha demostrado a lo largo de toda su carrera, una entrega total a su oficio, un respeto profundo por su arte y por el público que la sigue. No deja nada al azar, y esa meticulosidad es lo que eleva sus interpretaciones a la categoría de arte. Además, su asterisco asterisco presencia escénica asterisco asterisco es algo que no se puede obviar. Cuando ella aparece en pantalla, la atención se centra inevitablemente en ella. Tiene una energía, una fuerza magnética, una aura especial que atrapa al espectador desde el primer momento. Es capaz de sostener una escena ella sola, de llevar el peso de la trama con una soltura admirable, sin eclipsar a sus compañeros pero marcando una presencia inolvidable. Y eso, créanme, no es algo que se aprenda en las escuelas, es un talento innato, una cualidad que se cultiva y se perfecciona con el tiempo, la experiencia y una profunda comprensión de lo que significa cautivar a una audiencia. Pensemos también en cómo ha sabido asterisco asterisco evolucionar asterisco asterisco. No se ha quedado estancada en un tipo de papel o en un estilo de actuación, sino que ha sabido reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas narrativas que el género de la telenovela ha ido explorando. Ha experimentado con diferentes géneros y personajes, arriesgando y explorando nuevas facetas de su talento, y en cada uno de ellos ha demostrado una madurez actoral impresionante. Eso habla de una artista inquieta, de una profesional que siempre busca superarse a sí misma, que no teme salir de su zona de confort y que está en constante aprendizaje. Esta capacidad de adaptación es crucial en un medio tan dinámico como la televisión. Y todo esto porque la convierte en la reina de la telenovela española. Porque ha sido asterisco asterisco constante asterisco asterisco. Porque ha mantenido un nivel de excelencia a lo largo de los años, incluso en proyectos que podrían haber sido menos ambiciosos. Porque ha sabido conectar con varias generaciones de espectadores, adaptándose a los cambios en los gustos y en las formas de consumir ficción. Porque sus personajes, a pesar de ser ficticios, han dejado una huella real en nuestras vidas, se han convertido en parte de nuestras conversaciones, de nuestros recuerdos. Nos ha hecho soñar, reír, llorar, reflexionar. Nos ha acompañado en muchos de nuestros hogares, en momentos de ocio, en momentos de pausa, en momentos de intimidad. Y eso, mis amigos, es el poder del buen entretenimiento, y el poder de una actriz excepcional. Además, su capacidad para asterisco asterisco interactuar con otros actores asterisco asterisco es otro punto a destacar. No se trata solo de brillar ella sola, sino de crear química en pantalla, de hacer que las escenas fluyan de manera natural y creíble, de construir relaciones verosímiles entre los personajes. Ha trabajado con grandes compañeros de reparto a lo largo de su extensa carrera, y en cada ocasión ha demostrado una generosidad artística, una disposición a crear un trabajo en equipo que enriquece la producción en su conjunto. Su empatía y su capacidad de escucha en escena son tan importantes como su propio talento individual. Por supuesto, siempre habrá debates, opiniones diferentes. Y eso es maravilloso porque el arte es subjetivo y cada espectador tiene sus preferencias.
Pero si analizamos fríamente la trayectoria, el impacto en la industria, la calidad innegable de sus interpretaciones a lo largo de las décadas, la conexión emocional que ha logrado con el público español e internacional, creo que es difícil no rendirse ante la evidencia. Asterisco 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 es una figura icónica, una leyenda viva de la televisión española. Su nombre está asociado a grandes éxitos, a momentos inolvidables en la historia de nuestras pantallas, a una calidad actoral que rara vez se ve y que ha marcado un estándar de excelencia. Y cuando hablamos de mejor actriz, no solo hablamos de premios o reconocimientos, aunque también los tiene y muchos galardones que atestiguan su talento y su dedicación. Hablamos de esa conexión profunda y duradera con el público, de esa capacidad intrínseca para emocionar, para conmover, para hacernos creer en las historias que nos cuenta hasta el punto de vivirlas como propias. Hablamos de la maestría en el arte de la interpretación, de esa entrega total, de esa pasión palpable que se percibe en cada fotograma, en cada diálogo, en cada silencio cargado de significado. Así que cuando vemos su nombre en el reparto de una nueva telenovela, sabemos que nos espera algo especial. Sabemos que vamos a ser testigos de un talento descomunal, de una profesionalidad intachable, de una actriz que sin duda ha marcado un antes y un después en el género de la telenovela en España. Es ese tipo de artista que te hace decir ¡guau, qué maravilla! Es esa clase de actriz que te recuerda por qué amas tanto este mundo de la ficción, porque te enganchan estas historias, porque te emociona ver a alguien que domina su arte con tanta pasión y maestría. Su legado es innegable, y su influencia en las generaciones de actrices que la han seguido es profunda. En resumen, mis queridos espectadores, hemos recorrido juntos la trayectoria de una mujer que ha demostrado ser una artista excepcional, una profesional incansable y una figura clave en la televisión española. Hemos recordado la magia de sus interpretaciones, su versatilidad camaleónica, su carisma arrollador y su dedicación inquebrantable a su oficio. Hemos reafirmado porque para muchos, y especialmente para mí asterisco 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 es y será siempre la reina de la telenovela española, y sin duda alguna, la mejor actriz en este apasionante género que nos regala tantas emociones. Ha sido un placer enorme compartir este rato con ustedes, recordando a una figura tan importante y tan querida. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su magnífica carrera tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo en que es la reina indiscutible de las telenovelas españolas? ¿Cuál es su papel favorito de ella, esa interpretación que la catapultó a la cima o que simplemente les llegó al alma? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más pasión y más estrellas que iluminan nuestras pantallas. ¡Hasta pronto!